El Mitsubishi Outlander Sport es el SUV compacto que combina versatilidad, eficiencia con un toque de deportividad. Desde que apareció a finales de la década del 2000 se ha convertido en una opción popular para quienes buscan un vehículo urbano con capacidad de aventura. Y ahora he venido hasta aquí, hasta Lima, Perú, para probar a este. Este es el Mitsubishi Outlander Sport 2025. Vamos a verlo. Mitsubishi Motors tiene 108 años de historia y ha destacado por producir vehículos resistentes, confiables y seguros. Recuerdo el París-Dakar en la década de 1980. El equipo peruano, Nicanor González, Quique Pérez, Coco Corbeto, Alfredo Bernia, Henry Bradley y todos estos competían en Mitsubishi puntero. Han pasado muchos años, pero lo que destacó a Mitsubishi en esa época, como la potencia, resistencia, seguridad y confiabilidad, se han mantenido en los productos más recientes como esta, la Outlander Sport. A lo largo de los años ha recibido mejoras estéticas adoptando el lenguaje de diseño Dynamic Shield de Mitsubishi, que ha sido premiado internacionalmente. Así también los avances de conectividad, seguridad para los pasajeros y peatones, además de motores más eficientes. Aquí en Perú, Mitsubishi Motors se comercializa bajo el respaldo del grupo Astara. Se ha convertido en la marca con una de las gamas más amplias de SUV. 6 de 8 vehículos que ofrecen son camionetas y se han posicionado muy bien en todo el país, cubriendo el 85% del territorio. El único motor disponible es este. Este es un 4 cilindros Mi-BEC, 1.5 litros naturalmente aspirado. Uno de los grandes beneficios de este es que no consume mucho, es bastante resistente, así que tienes mucha confiabilidad y menor mantenimiento. Para que te hagas una idea, puede producir 103.3 caballos o 77 kilovatios a 6.000 revoluciones. En cuestiones de torque, puede producir hasta 104 libras-pie o 141.2 Nm o 14.4 kg/m a 4.000 revoluciones. La única transmisión disponible es la automática CVT, continuamente variable. ¿Qué quiere decir eso? La gran diferencia con las transmisiones automáticas tradicionales. Esas tienen número de marchas fijos. Esta tiene infinitos. Eso quiere decir que el sistema elige cuál es la marcha ideal dependiendo del consumo y la potencia que necesite. Es decir, es una transmisión inteligente. Puede consumir entre 38 y 50 millas por galón. Esos son entre 16.2 y 21.3 kilómetros por litro o entre 6.2 y 4.7 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 11.1 galones o 42 litros, dándote un rango de entre 335 y 389 millas. Esos son entre 536 y 622 kilómetros. Para que se entienda, con un tanque de gasolina puedes ir de Lima a Ica, ida y vuelta sin ningún problema. De 0 a 100 km por hora en solo 12 segundos, peso 3.814 libras o 1.730 kilos. Este carro solo se ofrece con tracción delantera. Los beneficios, mucho más eficiente y mucho más seguro de manejar. Mi primera impresión es que es mucho más amplia de lo que yo esperaba. Esta es una SUV compacta, sin embargo, la cantidad de espacio que tengo entre mis rodillas y las paredes, la cabeza, los hombros, es bastante generoso. La comodidad también me ha sorprendido. Estos asientos están comodísimos. Sin duda, podría ir en viajes largos sin ningún problema. Además, tiene los apoyos laterales que los carros deportivos tradicionalmente tienen. Mientras estás atravesando las curvas, te mantienen en sitio. Son lo suficientemente blandos para que gente de cualquier talla pueda entrar cómodo. Otra de las ventajas de este carro es que el radio de giro es bastante compacto, 5.2 metros. Eso quiere decir, cuando tienes que maniobrar en lugares cerrados, te va a favorecer un montón. Tiene un ancho de 71.26 pulgadas o 1.81 metros. Altura 64.37 pulgadas o 1.64 metros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos este sensor, porque esta Mitsubishi, como la mayoría, están cargadas con lo último de tecnología preventiva de accidente. Ese sensor detecta algún objeto, peatones o ciclistas y te va a advertir para que frenes. Bajando un poco, tenemos el capó muy bien esculpido, nos llevan estas líneas hacia la máscara. Esta es la última versión del Dynamic Shield de Mitsubishi, es el nombre que le dan a la máscara clásica de la marca japonesa. Y beneficia de dos maneras. La primera, reduciendo el ruido dentro de la cabina. Y la segunda, reduciendo el consumo de combustible. Vemos el clásico emblema de Mitsubishi en el medio cromado. Llegamos a las esquinas. Muy bien integrada la parrilla con la forma de estos faros que son mucho más modernos a los que habíamos visto antes, porque trae tecnología de LED y proyección. ¿De qué forma beneficia? Porque la luz que emite este sistema es blanca. En las pistas oscuras la claridad es absoluta. Lo mismo aplica con los faros neblineros en la parte baja, traen la misma tecnología. Así que si la vas a sacar de la pista y vas a irte de aventura con la familia, no te preocupes por la noche porque la iluminación está garantizada.
La textura que tenemos en la parrilla es bastante robusta y refleja el carácter de los productos Mitsubishi. Y me refiero a esto, los pasos de aire son bastante amplios. Esto garantiza la temperatura ideal debajo del capó para todos los componentes mecánicos y eléctricos. La altura con el piso, entre 190 y 193 milímetros dependiendo de la versión. ¿De qué manera te beneficia? No es tan bajo como un carro deportivo y no es tan alta como una utilitaria tradicional. Así que tienes la altura suficiente para no dañar el vehículo y la altura mínima para que se maneje divertido como un carro. Para este año ofrecen 5 colores exteriores: blanco, plateado, gris, negro y rojo. Sus asientos posteriores. Primero, qué buen colchón. Los materiales están bastante buenos y no solo son resistentes, y eso me gusta, porque esta camioneta está pensada no solo para gente joven, solteros, pero para familias pequeñas. Así que van a ser muy fáciles de limpiar en caso los niños hagan algún desastre por aquí. En cuestiones de espacio, esta camioneta ofrece el espacio líder, no solo entre las rodillas y los asientos delanteros para las piernas, sino también entre la cabeza y el techo. Y la verdad, miren la cantidad de espacio que tengo. Entre las rodillas tengo por lo menos 5 dedos. Los materiales que estamos encontrando en las puertas: plásticos con decoraciones, el mismo patrón de diseño que habíamos visto afuera. Se ve muy bien. Y en los lugares donde apoyamos los brazos tienen cierto colchón. Tenemos espacios útiles para poner botellas, vasos. Al centro tenemos 2 puertos USB, uno del tipo A y otro del tipo C. Además, tenemos los vents de aire acondicionado, los canales de aire que podemos controlar la dirección, abrirlos o cerrarlos. Al frente, detrás de los asientos delanteros, tengo no solo un bolsillo grande donde puedo poner hasta mi laptop, entra perfecto, sino tenemos uno secundario en la parte de arriba donde podemos poner el teléfono celular, el móvil. Entra seguro y la gente de acá atrás van a estar entretenidos. El apoyabrazo central lo inclinamos y queda paralelo al piso. Tenemos 2 espacios para vasos y botellas, tiene colchón. Perfecto. Los ocupantes posteriores van a estar muy cómodos, sobre todo en viajes largos, porque estos asientos posteriores tienen hasta 8 posiciones para ajustarlos. Lo suficientemente inclinado como para tomar una siesta. Largo total, 172.83 pulgadas, 4.39 metros. Distancia entre ejes, 104.33 pulgadas o 2.65 metros. Por el lado, empezando por atrás, tenemos que hablar sobre estas ruedas. De serie, trae ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos 205/60. Las que tenemos ahora son las de 18 pulgadas con neumáticos 225/50. La diferencia, visualmente, se ve mucho más elegante, con mejor presencia. Sin embargo, con la medida que tenemos ahora, con un perfil más bajo, se maneja más deportivo. Mientras que con las ruedas de 17 pulgadas el perfil es más alto. Se acomoda mucho mejor a los cambios de terreno y a los baches. En cuestiones de frenos, en las 4 esquinas, rotores de frenos, 15 pulgadas, 380 milímetros. Al frente son ventilados. ¿Qué quiere decir eso? Va a hacer que el vehículo se detenga mucho más rápido. Van a mantener la temperatura ideal bajo cualquier condición. El sistema de suspensión que trae este vehículo, al frente trae sistema de suspensión independiente. Eso quiere decir que va a copiar los baches de manera espectacular. Mientras que en el eje posterior va a tener sistema de suspensión de barras. Eso quiere decir que el manejo va a ser más divertido, un poquito más deportivo. En cuestiones de diseño, se ve muy bien. Mira cómo definen las caderas de este carro a través de esta línea que parte de los faros posteriores y se pierde aquí en el centro. El captador de luz, que es esto, le da cierto movimiento, pero fíjate en este detalle. En la parte baja tiene este plástico resistente con un patrón de diseño que se ve muy bien, pero uno de los grandes beneficios es que este plástico protege la pintura del carro de todo lo que salta de la pista, así que no la va a dañar. En cuanto a los espejos exteriores, traen los direccionales incrustados en ellos, lo hace más seguro, y además estos espejos se pueden plegar y desplegar, así que los vas a mantener protegidos todo el tiempo. Las manijas de las puertas traen el mismo color exterior del vehículo, pero una de las cosas más prácticas es que no necesito utilizar la llave para quitarle los pestillos. Una vez que la tengo en el bolsillo, simplemente presiono este botón y el pestillo se quita. Sus asientos delanteros están buenísimos, me encantan. No solo la forma, el diseño, porque tienen estos apoyos laterales que hace que se vea y se sienta más deportivo, sino por la construcción y los materiales que están utilizando. Costuras en contraste con el gris oscuro, están súper buenos. Además, buen colchón, así que para viajes largos, ideal. Está muy bien implementada la construcción de este vehículo, los 2 paneles, tanto el de las puertas como el delantero. ¿Ven? Se han preocupado en que estén bien integrados y eso no todo el mundo lo hace. Los materiales, tal como lo habíamos visto alrededor del vehículo, patrón de diseño con los cubos, tenemos esta tela que no solo el contraste con el gris oscuro hace que se vea premium, sino el material que están utilizando. Se siente muy bien, es una tela de buena calidad. Tenemos espacios útiles al lado, colchón para encenderlo.
Tenemos el botón de encendido aquí en la consola central. Cuando se despierta tenemos muy buenas animaciones en la pantalla de instrumentos. La que tenemos ahora es la de 8 pulgadas. Las versiones más económicas tienen una de 4.2 pulgadas. La ventaja de tener esta es que tenemos la información ideal al frente nuestro y la podemos configurar dependiendo cuál sea tu preferencia. Tenemos al lado izquierdo la temperatura de agua, a la derecha el nivel de gasolina y al centro tenemos la información de la velocidad, las revoluciones del motor. Está perfecto, clarísimo. Pasando al centro tenemos el panel de infoentretenimiento, 12.3 pulgadas. Me encantan las animaciones y las gráficas que están utilizando. Nos dan el ángulo de inclinación del vehículo. Eso es algo que normalmente encontramos en vehículos off-road. Y siendo este un Mitsubishi y teniendo en consideración la historia de este carro, es totalmente relevante. La navegación es fácil, es rápida. Miren qué bonito este reloj. Digital, pero tiene este diseño analógico. Se ve súper bien. Tenemos capacidad para conectar Apple CarPlay, Android Auto, también ofrecen conectividad para Wi-Fi, para la internet. El volante, completamente redondo, es decir, no tenemos parte baja plana. Los materiales que están utilizando son este plástico, buen material, prácticos, fáciles de limpiar. Las aspas horizontales contienen botones para controlar diferentes sistemas. A la derecha controlamos el sistema de velocidad crucero. Con los botones en el aspa izquierda controlamos el sistema de sonido, el sistema de audio, la información que tenemos al frente. Para ajustar el volante lo hacemos manualmente. Tenemos ajuste telescópico y vertical. Aquí al lado izquierdo veo como una especie de bolsillo donde podemos poner algunas cosas. Así que se han preocupado de maximizar el espacio útil dentro de la cabina, algo que deberían todos los vehículos pensados para viajes largos ofrecer. Tenemos los vents de aire acondicionado horizontales, da una sensación de amplitud dentro de la cabina. Bajando un poco tenemos la central para los controles del sistema de aire acondicionado de 2 zonas, que tiene hasta memoria. Bajando otro poco más, tenemos 2 puertos USB, uno del tipo A, otro del tipo C. Puedes conectar tu dispositivo móvil, Apple CarPlay, Android Auto, todo directamente. Así que tienes la capacidad de hacerlo vía Bluetooth o cable. Además, cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Está bien alojado. Y cuando digo eso es porque el espacio donde lo ubicas no es totalmente plano y permite estar asegurado, no estar haciendo ruido. Otro poco más abajo tenemos la palanca para controlar la transmisión automática CVT, continuamente variable. La operación es exactamente la misma. Tenemos D y Low Range, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Modos de manejo. En esta camioneta tenemos varios. Tenemos el normal, wet, mojado, gravilla y lodo, fango. Una de las ventajas del freno de emergencia eléctrico es que libera espacio para poner cosas aquí al lado, porque no tiene el mecanismo anticuado mecánico de las palancas de antes. Luego pasamos al apoyabrazos central. Buen colchón. Miren el espacio. Aquí entran 2 brazos de adulto sin ningún problema. Si lo abrimos, vamos a encontrar espacio útil. Y no solo eso, tiene un sistema de refrigeración. Aquí puedes tener tus líquidos, tu chocolate fresquitos. La guantera es bastante amplia. Aquí en la parte superior tenemos un espacio dedicado para los lentes, controles para el sistema de iluminación. Los tapasoles son lo suficientemente amplios para hacer seguro el viaje y tenemos capacidad de ponerlos al lado. Y otra cosa, tenemos espejos con su propio sistema de iluminación, tanto para el piloto como para el copiloto. La bocina. Otra de las virtudes de la Outback Sport es la cantidad de modos de manejo que ofrece. Tenemos el modo normal, que se encarga el sistema de minimizar el consumo. Manejo normal, tranquilo. Pero si las condiciones empiezan a cambiar, por ejemplo, si llueve, como ha estado haciendo últimamente, o tienes que atravesar fango o superficies deslizantes, la computadora, una vez que se lo indiques, lo va a reconocer y va a dosificar el torque, es decir, la potencia que lleva a las ruedas, de manera inteligente para maximizar o optimizar la distribución de potencia. ¿En qué se traduce eso? En un manejo mucho más seguro bajo cualquier condición. La seguridad es uno de los puntos más importantes en el desarrollo de los productos de Mitsubishi. Para que te hagas una idea, esta es una SUV compacta. Sin embargo, trae 6 bolsas de aire para el piloto, copiloto, laterales y cortinas. La función de estas es proteger las cabezas y los cuellos de los ocupantes. Tiene ayudas inteligentes y lo que hacen es mantenerte seguro mientras manejas. Por ejemplo, el control activo de estabilidad, el asistente de frenado de emergencia, alertas de puntos ciegos y el anclaje ISOFIX para las sillas de los bebés. Su parte posterior, empezando por arriba. ¿Ven estos canales? ¿Cómo han esculpido el techo? Eso no es solo para verse bien. Esto canaliza el aire. Mayor eficiencia aerodinámica. ¿En qué más se traduce? Menor ruido dentro de la cabina.
La antena tipo aleta dorsal conecta con el GPS y con el radio y todos esos sistemas que ya conocemos, pero miren la eficiencia aerodinámica, hasta en esos detalles han prestado atención. Bajando un poco vemos este alerón que realmente es una extensión del techo. ¿Para qué sirve? No solo para verse bien, un poco más deportivo, sino que proyecta el aire para que la turbulencia se aleje del carro. ¿En qué se traduce? Menos consumo de gasolina. Han aprovechado ese espacio para ubicar la luz de freno horizontal. Esta ubicación me parece ideal. ¿Sabes por qué? Porque otras marcas la ponen aquí abajo, pero aquí lo hacen mucho más seguro. Carros más altos van a poder ver que te estás deteniendo. Bajando un poco más tenemos el parabrisas bastante amplio, así que la visibilidad desde dentro hacia afuera va a ser óptima. El sistema de frenos posterior es consistente con el que habíamos visto al frente, es decir, trae tecnología LED y fíjense en el diseño, tipo Y, hace que se vea súper moderno. Bajando otro poco más, encontramos la cámara de video. Esta tiene muy buena resolución de imagen y además tiene unas guías que te proyectan el recorrido del vehículo haciendo que sea mucho más seguro. En cuanto a su espacio de carga, 14.48 pies cúbicos, esos son 410 litros. Si vemos detalles, vamos a encontrar sistema de iluminación, eso ayuda para cuando estás maniobrando tus paquetes de noche. Tenemos ganchos para llevar las bolsas del súper. Además, debajo del piso tenemos rueda de repuesto de tamaño completa. No son las temporales, porque muchas de las marcas están ahorrando en eso. Las ruedas temporales no te pueden ayudar mucho en viajes largos, esta sí. El piso además tiene doble fondo, es decir, podemos ponerlo en una ubicación máxima, la más alta, o podemos bajarla un poco para ampliar un poco más el espacio. Al lado derecho vamos a encontrar un compartimento secreto donde vamos a ubicar la gata. No solo para esconderla, sino para mantenerla segura, no va a estar rebotando. Los asientos posteriores se pueden plegar 40-40-20. ¿Qué quiere decir eso? Los extremos se pliegan independientes del centro. ¿De qué manera te beneficia? Es porque si tienes algo largo que quieras guardar, no tienes que bajar los dos asientos laterales. Simplemente bajas el del medio. Así que no sacrificas espacio para tus ocupantes. En conclusión, la Mitsubishi Outlander Sport es la SUV compacta urbana perfecta para quienes están considerando comprar su primera SUV. No solo ofrece excelente seguridad y capacidad para usarla todos los días, sino la robustez que caracteriza a Mitsubishi desde hace muchos años. Y la versatilidad y comodidad para quienes gustan escaparse de la ciudad, con el sello de una marca que crea vehículos resistentes, confiables y seguros. Así que ya lo tuvieron al Mitsubishi Outlander Sport 2025. Precio inicial aquí en Perú, arranca la versión base, la GLX, por $23.990. Luego está la GLS por $26.990 y finalmente la GLS Full por $29.990. Si estás aquí en Perú, aprovecha y cómpralo o resérvalo. Lo puedes hacer por 1.000 soles y lo puedes hacer a través de la tienda virtual sin tener que moverte, mitsubishistore.pe. Yo soy Jaime Gabaldoni, nos vemos muy pronto.